de alterna. No, es muy interesante lo de la frecuencia. Por ejemplo, tiene tiempo que me ha aficionado mucho a volver a escuchar mis grupos favoritos de música, pero a escuchar álbums completos. Ya casi no escucho así música como que la lista y todo al azar, ¿no? Agarrar un álbum y de principio a fin. Y estaba leyendo que un parámetro que hace que se escuche correctamente la combinación de ciertos instrumentos son las frecuencias. Entre más distintas sean las frecuencias de ciertos instrumentos, más agradable es la música. Es más fácil distinguir quién está tocando entre más diferente sea la frecuencia, en la forma como el oído la percibe. Nuestro mismo oído filtra las frecuencias. No escuchamos frecuencias más bajas que la que nos da la voz. Eh, por ejemplo, lo comentamos creo que a clases anteriores, no escuchamos nuestros huesos golpearse cuando caminas, no los escuchas. No escuchas tus dientes cuando muerdes, no estás comiendo, no los escuchas. Ahí está el ruido, pero es una frecuencia muy baja, no lo oyes. Eh, Tampoco escuchas frecuencias altas, como por ejemplo los insectos y todo eso, no los oímos. Ahí están los sonidos, ahí están los ruidos, pero no los oyes. Incluso se sabe que, por ejemplo, el oído de la mujer escucha mejor frecuencias altas que el del hombre. ¿Eso lo sabías? Yo creo que sí. Son mejores escuchando frecuencias altas. No es una cuestión de que nosotros tengamos el sueño más pesado. Es que no lo oímos, no lo oímos, ¿no? Eh, Hay gente que piensa, especialistas en el tema, piensan que por eso, por ejemplo, eh, las mamás son más capaces de identificar los diferentes tipos de llantos de los bebés que nosotros. No va tanto porque no te interese, sino porque no lo escuchas igual. Por eso, Capítulo de una serie, tal vez alguna han visto alguna vez The Big Bang Theory, yo creo que sí. Hay un episodio en el que se meten al cuarto de esta chica de Penny, Leonard y Sheldon, porque Sheldon está obsesionado con la limpieza y todo eso, ¿no? Se meten al cuarto de ella a limpiar mientras ella duerme y todo el tiempo que entran a limpiar, ¿te acuerdas que están hablando como así muy grave, ¿no? Y de que pásame las cosas para ponerlas. La teoría es, la teoría es, las mujeres escuchan mejor frecuencias altas, pero peor frecuencias bajas. Nosotros somos mejores escuchando frecuencias bajas. Así que pro tip, cuando llegues a tu casa así con una que otra bebida además, tu peor error que puedes hacer es hacer ruidos agudos. Las llaves son tu peor enemigo. Así mismo, El sonido agudo se va a escuchar como si fuera un martillazo ahí a un lado de la cama. Sonidos graves, Gabriel, recuerda. Eh, y es así con las frecuencias, ¿no? Es interesante que nuestro oído pareciera estar sintonizado para tener su mejor ganancia a la voz humana. Haz de cuenta que es como si estuviera hecho para oír voz. Pues es otra diferencia también por la que dicen que, bueno, de hecho, es de escuchar música en vivo a escuchar música en tu casa, ¿no? En un equipo de sonido.
Y se escucha diferente. No, no es tanto que se escuche diferente, es que se siente diferente. Las bajas frecuencias se sienten, que la baja frecuencia genera vibraciones en el aire, mecánicas en el aire. Se siente. Se siente Inge, diferente la música en vivo que la otra. Ujú. de hecho dicen que los DJs, Sobre todo aquí que vamos a entrar con los OPAMs y que vamos a empezar a hablar de filtros y que vamos a empezar a hablar de Fourier y todo esto que es frecuencia, hay que ir empapándonos de que es muy importante empezar a ver las cosas en frecuencia. Si las vemos en el tiempo, vamos a ver puro rayadero, puras rayas que no te dan mucha información. Si las ves en frecuencia, es un poquito más claro. El OPAM vamos a conectarlo básicamente de dos formas. Primer categoría, conexión en lazo abierto. ¿Cómo es esto de que en lazo abierto? Lazo abierto es un término que se utiliza en teoría de control y significa que entre la salida, entre la salida, que sería aquí, y las entradas, no hay ninguna conexión entre ellas. O sea, no hay ningún cable que me lleve esto para acá o este para acá, no. Lo que entra, sale. Es un sistema secuencial. Entra esto, se hace un cálculo y salida. Es no tener una retroalimentación. Es un lazo abierto. ¿Ok? Un sistema en lazo abierto también se dice que no tiene memoria. De hecho, eléctricamente no tiene memoria. Cuando yo conecto el circuito en lazo abierto, la magnitud de la salida, el tamaño de la salida, lo determina la ganancia interna del OPAM. Solamente la ganancia interna del OPAM, la cual ya dijimos que es muy, muy grande. Ahora, esto vamos a compararlo contra la conexión en lazo cerrado que está del lado derecho. En lazo cerrado es completamente lo opuesto. En lazo cerrado sí existe una conexión entre la salida y la entrada. Por ejemplo, en este circuito que te muestro en la pantalla, entre esta terminal 1 y esta terminal 2, hay esa conexión, ¿lo ves? Esto se le llama una retroalimentación y es todo un tema, muchachos. Todo un tema. Al punto de que hay una materia que se dedica exclusivamente a eso, a sistemas retroalimentados. La retroalimentación tiene un efecto crítico en un sistema, circuito eléctrico, máquina o lo que me digas, como en la vida misma. Eh, Cuando tú un circuito eléctrico lo retroalimentas, puedes hacer que el circuito a lo mejor funcionaba bien, lo haces que funcione peor, lo haces que explote, o si el circuito era inestable, lo haces estable. Una retroalimentación cambia completamente el comportamiento de un circuito, completamente el comportamiento de un circuito. Por ejemplo, uno de los circuitos que vimos con transistores, digamos, un amplificador, ¿no? Por ejemplo, algo así, por así rapidito. Ya lo conocemos, ya sabemos cómo funciona, sabemos todas sus ecuaciones, etcétera, 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 etcétera. Todo lo conocemos. Perfecto. Bueno, con que tuviera una retroalimentación, que tuviera una conexión de la salida a la entrada, un cable que fuera de aquí a aquí, con una resistencia ya. Todo lo que hemos visto no es cierto. Me cambia todo, completamente todo, para bien o para mal. Habría que hacer el análisis y ver qué pasa. Pero una retroalimentación modifica por completo el sistema, por completo el sistema. El OPAM no es la excepción. Si yo agrego una retroalimentación aquí, de hecho, la salida del circuito ya no depende de la ganancia interna del OPAM. La ganancia del circuito va a depender de cómo acomode yo los elementos en el OPAM, en la retroalimentación. Estos acomodos
Si están en serie, si están en paralelo, si puse una resistencia, o si puse un capacitor, o si puse un inductor, o si puse un diodo, o si puse un BJT, o si puse un FET, o una combinación de estos, es lo que me va a decir cómo se va a comportar. Y es de hecho esta situación la que nos hace que con el OPAM tengamos una inmensa variedad de tipos de circuitos que hacen diferentes cosas. Y vamos a ir explorándolas cada uno de ellos en lo que queda del curso, ¿no? Em, con resistencia se comporta como amplificador. Con capacitores e inductores se comporta como un filtro. Con semiconductores aquí se comporta como exponenciales y logaritmos. Eh, todo esto cambia, depende de qué le pongamos. Entonces, dos tipos de conexiones. Conexiones en lazo abierto, que es simple, coloco esto en la entrada, la salida es esta, siempre. O retroalimentado. Y cuando está retroalimentado, pues vamos a ver qué es la retroalimentación. La retroalimentación me puede afectar la salida, me puede filtrar, me puede modificar por completo la salida. Por completo la salida. En este curso nos concentramos en los sistemas retroalimentados. Los sistemas en lazo abierto, estos se ven en circuitos digitales sobre todo. ¿Ok? En circuitos digitales. Bien, vamos a dejarle allí. Mañana hablamos de nuestro primer circuito con retroalimentación, que sería el primer amplificador. ¿Alguna duda, algún comentario, muchachos?